Muy buenas tardes. ¿Quién les habla? Zuleima Páez. En esta oportunidad vamos a estar abordando lo relacionado con la sociología. Para muchos la sociología es la ciencia que se encarga de estudiar la sociedad. Hay críticas que indican que esto es una concepción muy simple. ¿Por qué? Porque la sociedad es algo muy complejo. Por lo tanto, definirla de esta manera es como restarle algún mérito. Vale destacar que la sociedad es un ámbito cambiante que está en constante mutación. El origen de la sociología se relaciona con el inicio de la revolución industrial o de la sociedad industrial, donde comienza aquel proceso de modernización con la implementación de las máquinas al campo laboral y que generó una gran expansión de la producción, generando lo que en un momento se estableció como proletariado y capitalismo. Esto se desarrolló específicamente entre los finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Alemania, Francia e Inglaterra. La sociología es un término que fue acuñado por Augusto Comte. Augusto Comte se considera como uno de los principales representantes de la sociología, junto con muchos otros que también dieron significativos aportes. Vale acotar que Augusto Comte se conoce por la teoría de las tres leyes: la teología, la metafísica y lo positivo. La teología porque suele irse u orientarse a lo espiritual. La metafísica se trata de ir a la parte abstracta del análisis, mientras que lo positivo se va a lo experimental. Con relación a otros personajes importantes de la sociología, tenemos a Karl Marx con la teoría de la producción y el capitalismo. También tenemos a Emilio Durkheim con quien señalaba que la sociedad no es suficiente observarla, amerita mucho más, consideraba él. También está Wilfredo Pareto. Él señalaba que la sociología es una ciencia, por lo tanto debe utilizar método científico. Era una posición muy propia de este sociólogo. ¿Cuáles son las características básicas que podemos establecer de la sociología? Primero, que es una disciplina joven. Se dedica al estudio de fenómenos generales. Integra los aspectos teóricos con una realidad empírica. Está influenciada ampliamente por el positivismo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros decimos que el que acuñó el término sociología fue Augusto Comte, no es difícil inferir que este mismo autor relacionó la sociología con el positivismo, pues él es el padre del positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es aquello que busca fundamentar las hipótesis en el estudio de la realidad. De hecho, está sumamente enmarcado en el método cuantitativo, que se encarga de establecer estadísticas, mediciones, interpretaciones según la recolección de datos. Vale destacar que en la sociología el método más significativo y el que más se prefiere utilizar es el método hipotético deductivo, que se encarga de partir mediante el estudio de teorías para luego establecer hipótesis que luego se van a comprobar en una realidad empírica, que se van a fundamentar. Es a partir de allí que se va a establecer conclusiones definitivas para establecer leyes.
biología, además de todas estas características establecidas, tiene relación con muchas ciencias. Entre ellas está la historia, la geografía, la economía, antropología, psicología, etnografía y también la biología. Una de las me voy a detener acá un poco porque como es mi especialidad tenemos que comprender en primer aspecto que el ser humano es un individuo de orden biológico. Por lo tanto, la biología lo estudia para comprender su forma de comportarse, de relacionarse tanto con los miembros de su propia especie como con el contexto donde él se desarrolla. Entonces, no es difícil comprender que la biología va a estar relacionada con la sociología, pues el hombre, y no solo con la biología, sino con todas las áreas, pues el hombre te ocupa un espacio geográfico, tiene una historia específica, viene de un proceso evolutivo estudiado por la antropología. Entonces es allí donde ella amerita el conocimiento de esas otras ciencias para llegar a establecer unas verdades más objetivas. Estudia la sociología, un interrogante sumamente importante que no podemos dejar de explicar. Ya sabemos que el objeto de estudio es la sociedad, pero esa sociedad tiene muchas características, tiene muchos aspectos que establecer. Entre ellos, estudia la estructura social. En toda sociedad hay una estructura, hay una jerarquía que se establece. En mi ámbito, que es la educación, podemos hablar de estructura. Por ejemplo, tenemos desde lo más bajo a lo más alto. Tenemos estudiantes, docentes, directivos, supervisores, ministerios. Eso es una estructura donde hay una dependencia, donde todos cumplen un rol, ¿ok? Cumplen órdenes también. Eso es jerarquía, porque hay una relación determinada entre todos los entes que la integran. Una jerarquía dentro de la familia también se puede establecer. Están los hijos, están los padres, están las instituciones que vigilan la conducta correcta de los padres. De manera que si hay algún delito, ellos lo puedan conocer y salvaguardar la integridad del niño. Entonces también se establecen jerarquías. También, por otra parte, están los grupos sociales. En los grupos sociales hablamos de un cúmulo de personas que comparten unas necesidades, unas características, unos intereses, una geografía determinada, que lo hace diferente de otros. Tenemos también las instituciones sociales. En este caso no podemos iniciar sino con la familia. ¿Por qué? Porque es allí donde el ser humano adquiere los principales conocimientos de cómo debe comportarse en el día a día. Por ejemplo, el padre, la madre les enseña aspectos morales, aspectos éticos, aspectos relacionados con la religión, con las culturas, con las tradiciones, con las normas que se deben seguir dentro del hogar, fuera del hogar. En fin, ahí es donde se comienza a complementar toda la personalidad. Tenemos también, aparte de la familia, tenemos la escuela. La escuela es una de las bases fundamentales que también aportan al desarrollo del hombre. ¿Por qué? Porque la escuela ya trae trae como una visión sumamente definida de lo que quiere como ciudadano, las competencias que este debe establecer, las características que le hacen bien, que le harían bien a la nación, al país, al futuro mismo. Entonces
en la escuela se comienza a trabajar para formar ese ciudadano ideal mediante múltiples estrategias, recursos y para la consolidación de esas competencias esa persona. Entonces ya aquí se habla de una educación muy formal, ¿okay? Una complementación de lo que ya se ha aprendido en el hogar. También están como instituciones sociales la religión. La religión también aporta a ese desarrollo holístico del ser humano. ¿Por qué? Porque le muestra formas de comportamiento dirigidas específicamente es a la preservación de la convivencia, de la paz. Las relaciones, otro aspecto son las relaciones de poder y autoridad. Todos queremos tener en algún momento el poder para alcanzar la obediencia de un grupo. Este poder nos va a permitir establecer una autoridad específica, indicar órdenes y que otros asuman como objetivo lo que yo deseo. Las ambiciones de poder son sumamente significativas. Muchas veces suele romper con preceptos morales, pues cuando la persona se acostumbra a mandar en su ejecución plena de autoridad, no permite un cambio y quiere hacer constantemente suyo ese elemento llamado poder. También tenemos las clases sociales. En las clases sociales podemos considerarlo como una categorización. Tenemos clases sociales altas, medias, bajas, por ejemplo. ¿Cómo sabemos de qué clase social son? Uno de los criterios para puntualizarnos en una clase social podría ser la capacidad económica. Por ejemplo, en la medida en que yo pueda cubrir todas mis necesidades básicas, puedo hablar de que estoy en una determinada clase social, sea alta o media. Pero cuando no soy capaz de cubrir esas necesidades que son alimentación, salud, vivienda, educación, entonces ya voy bajando el escalón hacia la clase más baja, que es la menos favorecida en países como Venezuela y en múltiples espacios geográficos. Es sumamente significativa porque los sociólogos estudian por eso la relación entre la ciencia de la economía y la sociología, cómo influye el pertenecer a una clase social y cómo se estructura ese desarrollo dentro del país. También tenemos los roles sociales. Los roles sociales son pautas de comportamiento que se nos han impuesto. Nosotros tenemos un rol social que desde pequeño, desde esa institución familiar, desde esa institución educativa, nos han indicado. Por ejemplo, solo por mencionar uno, antes de la modernidad, en los tiempos más primitivos, digamos de alguna manera más ya lejanos en la historia, se consideraba que la mujer era la persona que se tenía que encargar del hogar, de la crianza de los niños. Ese era su rol. Era atender lo que estaba dentro de su vivienda. Niños, casa, comida, entre otros criterios. Mientras que el hombre era el responsable de salir a buscar el dinero para cubrir los gastos de esa mujer y de esos niños. Cuando surge la modernidad, cuando surge aquella necesidad de trabajar, de desarrollar, de emprender sueños personales o objetivos personales, la mujer comenzó a dejar la responsabilidad de los niños en otros, de alguna manera, o al cuidado de otros. ¿Cómo lo vio la sociedad? Con
como algo negativo, fue juzgado ese aspecto. ¿Por qué? Porque ella comenzó a salir del marco que se le había fijado como rol. ¿Ok? Eso forma parte del cambio de las ideologías, de las sociedades que, como lo dije en un principio, ellas llegan a mutar. En conclusión, la sociología tiene mucho que estudiar, porque el hombre, el ser humano, es en su mente, así como en su mente hay tantos cúmulos de ideas, tantos pensamientos, también hay muchas formas de comportamiento. Entonces, podemos indicar que la sociología tiene muchos temas que abordar, pues el hombre es complejo y lo continuará siendo en la medida que el tiempo pase e incorpore unas novedades al día a día. Bueno, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Espero que todo haya quedado sumamente claro. Gracias.